Bueno, entonces vamos a discutir un poco los conceptos de geometría analítica en el espacio. Vamos a ver primero lo que es la ecuación de la recta. Si nosotros tenemos nuestros ejes coordenados en tercera dimensión y tenemos una recta que está en el espacio, esta normalmente se identifica con la letra L. Nosotros vamos a poder encontrar la ecuación que represente esta recta si podemos identificar dos cosas de ella. Necesitamos por lo menos un punto que esté sobre la recta y este punto tiene coordenadas x0, y0, z0 y necesitamos también un vector que sea paralelo a esta recta. Este vector lo vamos a llamar v. Y v va a tener componentes AI más bj más z. Entonces, si nosotros podemos identificar estas dos características de alguna recta en el espacio, vamos a poder construir su ecuación. La ecuación de la recta entonces va a ser, y esto es hablando de la ecuación vectorial, la ecuación entonces va a ser xy más yj más zk es igual a x0y más y0j más z0k más t veces el vector v, ahí más bj más zk. Fíjense que aquí las componentes x0, y0 y z0 se refieren a las coordenadas del punto que está sobre la recta. Y las componentes A, B y C se refieren al vector que es paralelo a la recta. Si en esta ecuación vectorial nosotros igualamos componente a componente, es decir, creamos una ecuación para las componentes y, una para las j y una para las k, entonces vamos a tener lo siguiente. Hablando de la componente y, tendríamos x, x0 y t veces a. Entonces sería x es igual a x0 más a por t. Hablando de la componente j, tendríamos y es igual a y0 más b por t. Y la componente k sería z es igual a z0 más c por t. A estas se le conocen como ecuaciones paramétricas de la recta. Paramétricas. ¿Sí? Fíjense que aquí en las ecuaciones paramétricas siguen apareciendo las características principales de la misma recta, que son las coordenadas de un punto sobre la recta y las componentes de un vector paralelo a ella. Además, si de estas ecuaciones paramétricas despejamos el parámetro t en cada una de ellas, pues vamos a tener que x menos x0 sobre a es igual a y menos y0 sobre b, que es igual a z menos z0 sobre c. A estas ecuaciones se le conoce como ecuaciones simétricas de la recta. Y en estas seguimos identificando los componentes principales de la recta, es decir, las coordenadas de un punto sobre la recta y las componentes de un vector paralelo a ella. Así, si por ejemplo tenemos nosotros las siguientes juego de ecuaciones paramétricas, x es igual a 2 menos 5t, y es igual a menos 1 más t, y z es igual a 3t, ¿sí? Si tenemos nosotros estas ecuaciones, vamos a poder identificar un punto sobre la recta y un vector paralelo a ella. El punto va a estar dado por cada uno de estos componentes. Entonces, las coordenadas serían 2, menos 1, 0. Y el vector paralelo a esta recta va a estar dado por cada una de estas componentes o los coeficientes del parámetro t. Entonces, este vector sería menos 5i más j más 3k.
¿sí? Y así entonces tenemos una idea de las características de esta recta. Igual al revés, si a nosotros nos dan un punto sobre una recta, vamos a decir menos 1, 3, menos 2, y nos dan un vector paralelo a ella, menos i más 2j más 4k, podemos nosotros construir las ecuaciones de la misma. Por ejemplo, si construimos las ecuaciones simétricas, lo que tendríamos sería x menos, y vamos a tomar cada una de las componentes de aquí, menos 1 sobre la componente y, menos 1, es igual a y menos la coordenada y entre la componente j, igual a z menos la coordenada z y la componente k. Entonces, las ecuaciones simétricas de esta recta pues tendrían que ser x más 1 sobre menos 1 es igual a y menos 3 sobre 2 es igual a z más 2 sobre 4. ¿Sí? Y así es entonces como se construye y cómo se identifican las diferentes ecuaciones de una recta, siempre y cuando tengamos un punto que esté sobre ella y un vector paralelo a la misma. Vamos a hablar ahora de otro concepto que también tiene que ver con la geometría espacial. En este caso vamos a tener un plano. Si nosotros tenemos nuestros ejes y una superficie plana que se encuentra en el espacio, entonces a esto se le conoce como un plano. Para poder encontrar una ecuación que lo represente, debemos de encontrar también o debemos de conocer también dos cosas. Un punto que esté dentro del plano, que va a tener coordenadas x0, y0, z0, y además un vector, pero este vector no va a ser paralelo al plano, sino que va a ser perpendicular a él, u ortogonal. Y a este vector ortogonal se le conoce como vector normal. Entonces n va a tener componentes AI más bj más ck. La ecuación de un plano que normalmente se representa con la letra pi va a ser entonces ax más by más cz igual a una constante d. Esta constante d se va a calcular multiplicando cada componente del vector por cada coordenada del punto. Fíjense entonces que en la ecuación del plano pues vamos a seguir identificando las componentes principales de él. Vamos a tener las componentes del vector normal y vamos a tener las coordenadas de un punto que pase por el plano o que esté contenido en el plano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la ecuación de un plano que contiene el punto 5, menos 4,3 y que es ortogonal al vector 2i menos 3j más 4k, ¿sí? Pues entonces lo que vamos a hacer es precisamente construir esta ecuación. Tendríamos las componentes del vector 2x menos 3y más 4z es igual a cada componente del vector por cada coordenada del punto. 2 por 5 más menos 3 por menos 4 más 4 por 3. Entonces, la ecuación de este plano pi va a ser 2x menos 3y más 4z, esto es igual a 10 más 12, 12, 34. ¿Sí? Y esta sería entonces la ecuación del plano que tiene estas características. Y de la misma manera, si a nosotros nos dan la ecuación de un plano, pues podemos identificar en él ciertos componentes. Por ejemplo, si tuviéramos esta ecuación, sabemos que este plano es ortogonal al vector normal menos i más 2, pues y y z.
Este plano es ortogonal al vector normal menos i más 2j menos 3k, y como está igualado a 0, quiere decir que el plano pasa por el origen. ¿Ok? Entonces, así a grandes rasgos, pues esto es lo que son las ecuaciones de la recta y la ecuación de un plano en el espacio. Vamos ahora sí a ver un teorema que nos indica o que nos habla acerca de la intersección de dos subespacios. Entonces, si nosotros tenemos intersección de subespacios, ¿sí? Si nosotros tenemos dos subespacios vectoriales, por ejemplo, H1 y H2, que sean subespacios de un espacio V, ¿sí? Lo que este teorema nos dice es que la intersección de estos, H1 y H2, va a ser también un subespacio de V. Entonces, lo que queremos demostrar aquí, pues, es precisamente esto. O sea, queremos ver cómo es que se visualiza la intersección de dos subespacios, y lo vamos a estar manejando en R3, es decir, en el espacio vectorial, ¿sí? Vamos a proponer entonces que H1 sea el conjunto de vectores x, y, z, tal que 2x menos y menos z es igual a 0. Y H2 va a ser el conjunto de vectores x, y, z, tal que x más 2y más 3z sea igual a 0. En este caso, fíjense que H1 y H2 son ecuaciones de un plano, específicamente de un plano que pasa por el origen. Entonces, ahí ya les quedaría a ustedes como ejercicio demostrar que los planos que pasan por el origen son un subespacio vectorial. Pero, pues deberían de llegar a la conclusión de que sí lo son, ¿no? Entonces, estos dos subespacios vectoriales se van a intersectar. Visualmente es fácil verlo. Si yo tengo dos planos, ¿sí?, al intersectarse uno con el otro, es decir, al cortarse, lo van a hacer a lo largo de una recta. Esta recta de intersección es precisamente el subespacio que a mí me interesa calcular. ¿Y cómo le vamos a hacer para calcularlo, para encontrar esta intersección? Pues vamos a trabajar con la ecuación de nuestros planos como si fuera un sistema, es decir, x más 2y más 3z es igual a 0 y 2x menos y menos z es igual a 0. Entonces aquí lo que vamos a tener, pues, es un sistema de ecuaciones, ¿sí?, que podemos escribir en forma matricial. Tendríamos 1, 2, 3, 0, 2, menos 1, menos 1, 0. Y para completar el sistema, para hacerlo cuadrado, pues lo completamos con una hilera de ceros, ¿sí? De inicio, aquí podemos ver que tenemos un sistema homogéneo, y debido a que el tercer renglón en esta matriz se hace completamente cero, pues vamos a tener una solución no trivial, que precisamente corresponde a lo que es la solución múltiple, ¿sí? Entonces, pues vamos intentando resolver este sistema. Aquí ya tenemos el elemento 1, 1 como un pivote, y nada más tenemos que transformar el elemento 2, 1. Entonces vamos a multiplicar el renglón 1 por menos 2 y a sumarlo con el renglón 2. Esto no debería de ser nada nuevo, ¿no? O sea, es un método de Gauss-Jordan que ya habíamos estudiado previamente. Entonces, 1 por menos 2 es menos 2, más 2, 0, 2 por menos 2, menos 4, menos 1, menos 5, 3 por menos 2, menos 6, menos 1, menos 7, y 0 más 0, 0. Ya que estamos en este paso, que toda la primera columna la transformamos de acuerdo a la
el método de reducción, entonces vamos a transformar el elemento 2, 2 en un 1. Y para ello vamos a multiplicar el renglón 2 por menos un quinto. Y así vamos a tener, el renglón 1 no va a cambiar, el renglón 3 tampoco cambia, y vamos a tener que el renglón 2 sería 0, 1, 7 quintos, 0. Y aquí pues solamente tenemos que transformar el elemento 1, 2. Entonces para ello el renglón 2 lo multiplicamos por menos 2 y lo sumamos con el renglón 1. Vamos a tener entonces, bueno, el tercer renglón se queda igual, el segundo renglón también lo mantenemos igual porque es nuestro pivote, y aquí vamos a tener 0 por menos 2, 0 más 1, 1, 1 por menos 2 más 2, 0, 7 quintos por menos 2, menos 14 quintos, más 3, que es 15 quintos, sería un quinto, y 0 más 0, 0. Como ya habíamos dicho, aquí pues tenemos un sistema de solución múltiple, es decir que z va a ser igual a un parámetro t. La segunda ecuación nos da que y más 7 quintos de z es igual a 0, y la primera ecuación x más un quinto de z es igual a 0. Si cada una de estas ecuaciones las reescribimos en términos del parámetro z, vamos a tener que x es igual a menos un quinto de z, y es igual a menos 7 quintos de z, y z, perdón, aquí no es con z, es con t, t, y z pues es igual a t. ¿Sí? Esto corresponde a las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por el origen. Entonces, tener dos subespacios en R3 que son planos me da como resultado otro subespacio, como bien, la intersección de estos dos subespacios en R3 que son planos me da como resultado otro subespacio en R3. Los planos representan un subespacio bidimensional y la recta representa un subespacio unidimensional, pero al fin cada uno de ellos pues es un subespacio del espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces esto es lo que nos indica el teorema. La intersección de dos subespacios es a su vez un subespacio vectorial.